Muy buenas noches. A nombre de la Mesa Directiva 2024, les damos la más cordial bienvenida a la sesión académica semanal que será Infecciones en pacientes cirróticos. Como bien sabemos, la cirrosis es un problema de salud con alta prevalencia a nivel mundial. Estos pacientes por sí mismos tienen ya un alto riesgo de desarrollar infecciones, sobre todo de tipo bacteriano, que pueden condicionar una respuesta inflamatoria sistémica, posteriormente una falla orgánica múltiple e incluso con una alta mortalidad a corto plazo. Baste recordar que la incidencia de peritonitis bacteriana es hasta de un 30% en los pacientes que ya llevan un largo periodo con ascitis, por lo que es imprescindible realizar un diagnóstico y un manejo oportuno para mejorar el pronóstico de los pacientes, lo que implica un grande reto. Simplemente con el ajuste de las dosis de antimicrobianos de acuerdo a la severidad de la falla hepática, y además pues tenemos que cuidar los demás órganos de la economía como la función renal. En esta noche invitamos a un experto médico internista que nos hablará de este importante tema, el doctor Roberto Parodi, de Argentina. El doctor Parodi es director de la carrera universitaria de posgrado de especialización en clínica médica en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Es profesor adjunto de medicina interna de la primer cátedra de medicina clínica de la Facultad de Ciencias de la misma universidad. También coordinador del Servicio de Medicina Interna del Hospital del Centenario en Rosario, Argentina, y ha sido presidente del Foro de Medicina Clínica en Argentina también. Los dejamos con el experto. Adelante, doctor Parodi. Un gusto verle en esta noche. Es un placer y un enorme honor poder compartir esta charla en el 50 aniversario del Colegio de Medicina Interna de México. El tema que nos ocupa a continuación es infecciones en pacientes cirróticos. Este será el índice y el mapa para seguir en nuestra charla. En principio veremos la frecuencia, el impacto y la fisiopatología, seguida por la infección más característica de estos pacientes, que es la peritonitis bacteriana espontánea, complicaciones de las infecciones en los pacientes con cirrosis y el problema actual de la resistencia bacteriana, para finalizar con algunas conclusiones. Propongo para esto hacer un recorrido histórico de lo que fue el desarrollo y el conocimiento de las infecciones en pacientes cirróticos para arribar al manejo actual de esta situación. El primer concepto que quisiera compartir es que las infecciones en los pacientes con hepatopatía crónica constituyen una complicación frecuente y potencialmente grave. En cuanto a la frecuencia, podemos ver este gráfico. Pacientes hospitalizados en general sufren infecciones entre un 5 y un 7%. Ahora nos vamos al subgrupo de pacientes con hepatopatías crónicas y asciende a un tercio de los pacientes internados con cirrosis van a sufrir una infección. Y si esos pacientes cirróticos a su vez tuvieron una complicación, un sangrado, especialmente una hemorragia digestiva, se acercan a un 45% que van a sufrir o tendrán una infección. Aparte de frecuente, hablamos que es potencialmente grave y que tienen un impacto característico en el pronóstico de estos pacientes. Como vemos en este gráfico, si tomamos en cuenta la mortalidad de los pacientes no cirróticos infectados hospitalizados, que es menor del 5%, en los cirróticos no infectados ya aumenta entre un 5 y un 20%, pero llega a cifras tan elevadas como de un cuarto a mitad de los pacientes cirróticos que sufren una infección van a tener esa mortalidad a nivel hospitalario. También hablamos de gravedad, podemos ver el impacto que tiene, por ejemplo, sufrir una peritonitis bacteriana espontánea en estos pacientes, donde vemos un declive en la sobrevida, una sobrevida media de 9 meses y un 38% solo de sobrevida al año. Es decir, cuando un paciente con hepatopatía crónica sufre una infección, característicamente una peritonitis bacteriana espontánea, sabemos que su pronóstico a corto o mediano plazo es muy malo. En este metaanálisis de Arvaniti, de hace unos años, donde juntó casi todas las series importantes de infecciones en pacientes cirróticos, vemos que la infección aumenta el odds ratio en casi 4 puntos, 3.76
veces la chance, la posibilidad de morir en pacientes cirróticos que se infectan con respecto a los no infectados. Recordamos, complicación frecuente y severa de mal pronóstico en pacientes cirróticos. La pregunta que nos podemos hacer es por qué estos pacientes están tan propensos a sufrir infecciones. Los pacientes con cirrosis, y vamos a ver a medida que avanza el grado de hepatopatía crónica, van sufriendo distintas alteraciones en la inmunidad que le condiciona sufrir infecciones. Por un lado, pensando en el hígado, vemos que hay un daño en el sistema retículo endotelial. Esto es por pérdida y daño en las células de Kupffer, que sabemos que tiene un rol importante en la inmunidad y que en ese filtro inmunitario que cumple el hígado, más los jam portosistémico y la capilarización sinusoidal, hace que se pierda esa función de barrera que tiene el hígado tan importante. También, al perder función del hepatocito, se empiezan a aparecer defectos en la síntesis de proteínas que son sumamente importantes en la inmunidad. Se ven afectados componentes del complemento, patrones que reconocen antígenos en el sistema de inmunidad, disminución de las proteínas irritantes de fase aguda. Todo eso hace que haya un deterioro de la inmunidad innata con una menor capacidad de opsonización. También a nivel sistémico se afectan casi todas las células circulantes, con alteraciones tanto cuantitativas como cualitativas a nivel de neutrófilos, linfocitos B, linfocitos T, células natural killer. Todo eso nuevamente menos capacidad de fagocitosis bacteriana, de opsonización, de presentación de antígenos. Y también y un valor que se le da últimamente cada vez más, alteraciones a nivel del tejido linfático asociado a mucosa, sobre todo intestinal, donde genera un estado de inflamación intestinal con alteración de la barrera intestinal, que vamos a ver luego que es un punto clave en las infecciones de estos pacientes con la translocación bacteriana a nivel intestinal. Entonces, como resumen de la inmunodepresión que caracteriza a estos pacientes con cirrosis, hay una disminución en su capacidad de hacer un clearance bacteriano por macrófagos, disminución de los factores del complemento, menos actividad bactericida, menos capacidad de opsonización en el líquido cítico, lo veremos cuando indicamos profilaxis para peritonitis bacteriana espontánea, una regulación a la baja en la capacidad de presentación de antígenos y nuevamente la depresión en la actividad fagocítica, que parece un evento importante en la susceptibilidad a infecciones que caracteriza a estos pacientes. La frecuencia de infecciones bacterianas va a ser mayor a medida que haya mayor deterioro en la función hepática y mayor grado de hepatopatía y daño crónico del hígado. Así vemos por escala de Child-Pugh que a medida que avanzamos en el grado de cirrosis son más frecuentes las infecciones, como vemos claramente comparado un Child A, B o C, quienes sufren más frecuentemente infecciones. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes que sufren estos pacientes? Según las series, pero casi todas concuerdan que la peritonitis bacteriana espontánea, de acá más PB para simplificar, es una de las infecciones más frecuentes, seguidas por infecciones urinarias, neumonías, bacteriemias, ya sea relacionada a procedimientos o bacteriemias espontáneas. Esta es una serie característica del doctor Fernández de Barcelona. Esta es una serie de nuestro hospital realizada hace unos años, donde también, de acuerdo a las series de otras regiones, vemos que la PB es la infección más frecuente en los pacientes con cirrosis, seguida por infección del tracto urinario, bacteriemias, neumonía, y en nuestra serie tuvimos una incidencia alta de infección de piel y partes blandas, que no mencionaba la serie de Barcelona de Fernández, aunque sí aparece en una de las últimas publicaciones importantes de infecciones sincerióticos de Salvatore Piano de Italia, donde mantiene la PB y la infección urinaria como las más frecuentes, aparecen las bacteriemias espontáneas, neumonías y celulitis en un 8%. Es decir que cuando un paciente cirrótico está con signos de infección o sospechamos infección, si tiene ascitis rápidamente pensar en peritonitis bacteriana espontánea, y si no, buscar las infecciones que habitualmente pueden ocurrir como infecciones urinarias, bacteriemias, neumonía, infección de piel y partes blandas. A veces es difícil en un paciente con hepatopatía crónica
asegurar la presencia de infección. Por un lado, un porcentaje de cirróticos van a tener signos similares a respuesta inflamatoria en ausencia de infección. Sabemos que la hemodinamia de los pacientes con cirrosis suelen ser hiperdinámicos, con taquicardias, hipotensión y a veces confunde. El rescate de gérmenes es relativamente bajo, con réditos entre 40 y 50%. Las infecciones, vemos que las PB muchas veces nos quedamos sin un diagnóstico específico del germen. Por otro lado, una causa más frecuente de hepatopatía crónica, como es el consumo alcohólico, si a su vez tiene agregado una hepatitis alcohólica, esta puede cursar con fiebre y leucocitosis y confundir. Un porcentaje de PB puede ser asintomática, no esperamos los típicos signos de ilio, dolor abdominal y fiebre. Y muchos de estos pacientes también se encuentran bajo tratamiento con beta bloqueantes, que podría de alguna manera subestimar la respuesta inflamatoria a la taquicardia cuando el paciente está infectado. Por eso, muchas veces encontramos en la práctica cotidiana dificultades para establecer el diagnóstico de una infección en un paciente con cirrosis. Avanzando en el segundo punto de nuestro índice de la charla, entraremos en la infección más característica y casi exclusiva de este grupo de pacientes, que es la peritonitis bacteriana espontánea. La fisiopatología durante mucho tiempo se discutió, sabiendo de que la translocación bacteriana intestinal por las bacterias que habitualmente se encontraban en líquidos cíticos, sobre todo bacilos gram negativos intestinales, se sospechaba una translocación directa de la luz intestinal provocada por el sobrecrecimiento bacteriano en una pared intestinal alterada, inflamada, con alteración de la permeabilidad, pero que no pasaban directamente al líquido cítico, sino que a través de la vía porta, por hallarse a nivel de ganglios mesentéricos partículas bacterianas, actuaban vía porta, llegaban a un hígado, como mencionamos, con disfunción del sistema retículo endotelial, daño en las células de Kupffer, más YAM portosistémicos que saltean ese filtro hepático, y más el deterioro de la inmunidad sistémica, predispone a bacteriemias, esas bacteriemias colonizan un líquido acítico con baja capacidad y actividad de opsonización, con pocos niveles de proteína en líquido, y esto favorece al crecimiento y a la infección. Así tenemos la neutrocitis o asitis neutrocítica, la peritonitis bacteriana espontánea y la neutroasitis, y la PB con todas sus características. Una de las conductas que modificó el pronóstico de estos pacientes es realizar una paracentesis en forma temprana ante la mínima sospecha ante la consulta de un paciente cirrótico con asitis. Acá vemos en este trabajo como el retraso en horas en realizar la paracentesis y el diagnóstico de una neutroasitis, es decir, más de 250 neutrófilos por milímetro cúbico en líquido acítico, sumado o no al rescate y al aislamiento bacteriológico, por cada hora de retraso en la paracentesis aumenta un 3.3% en la mortalidad, y comparando aquellos pacientes que realizaban la paracentesis y el diagnóstico antes de las 12 horas o entre 12 y 72 horas, aumentaba 2.7 veces la mortalidad. Por lo cual, un mensaje claro es la realización de paracentesis ante la mínima sospecha. De allí que realizamos paracentesis al ingreso en el hospital de cualquier paciente con asitis. Si tiene signos de infección, no queda duda, dolor abdominal, ilio, diarrea. Si hay signos de infección sistémica, fiebre, leucocitosis, shock, encefalopatía hepática sin causa aparente, un deterioro de la función renal sin causa aparente o ante una hemorragia digestiva alta. Si ante la mínima duda en un paciente con asitis, proceder a una paracentesis para intentar diagnosticar la infección del líquido acítico. ¿Qué gérmenes son los más frecuentes que se aíslan en una peritonitis bacteriana espontánea? Por lejos, típicamente son los bacilos gram negativos y aparece la Escherichia coli como más frecuente. Vamos a ver que esta bacteriología se va a ir modificando a medida que vemos las nuevas series y aparecen los gérmenes resistentes. ¿Cómo tratamos una peritonitis bacteriana espontánea? Muy bien, el tratamiento de primera línea tradicional ha sido cefalosporina de tercera generación endovenoso, cefotaxima o cestraxona,
con un mínimo de 5 días y con alternativas a usar quinolonas vía oral o floxacina, ciprofloxacina y en algunos casos amoxicilina clavulánico. Pero en general la tratamos en forma sistémica con cefalosporinas de tercera generación. Trabajo del doctor Navassa del Hospital Clínic de Barcelona, histórico, comparaba y podría usarse en algunas ocasiones quinolonas vía oral para tratar una PV, aunque esto hoy en día no suele ser una práctica habitual y el paciente debe tener una PV no complicada, es decir, sin shock séptico, sin encefalopatía, sin sangrado, sin hilio y sin afección de la función renal. Pero sería una alternativa en algunos pacientes y en algunos casos. También SORT en España, hace muchos años, publica la administración de albúmina en pacientes con PV, es decir, acompañar a la antibiótico-terapia, la infusión y administración de albúmina, sobre todo tenía mucho impacto, no tanto en la resolución de la peritonitis bacteriana, sino en una de las complicaciones que vamos a ver más frecuentes que sufren los pacientes con PV e infección, es la disfunción renal, que a su vez tiene un impacto notorio en la sobrevida de estos pacientes. Entonces, el trabajo de SOR vio que la infusión de albúmina provocaba menos disfunción renal, menos mortalidad hospitalaria y mortalidad a 3 meses, de ahí que pasó a ser una práctica habitual. No hubo posterior a esto muchos trabajos que reafirmen el uso de albúmina o lo pongan en duda. Hoy se la sigue utilizando por ahí en algunos hospitales, a diferencia del protocolo inicial de usar 1,5 gramos por kilo el primer día y 1 gramo kilo el tercer día, que suelen ser dosis bastante altas con un elevado costo, pero se acompaña el uso de antibióticos del uso de albúmina, especialmente si hay algo de compromiso de la función renal o alteración de los pigmentos con hiperbilirubinemia. Trabajos posteriores de la doctora Mónica Guevara y de Tevenot mostraron algunos resultados discordantes en el impacto del uso de albúmina. En nuestro centro hospitalario es una práctica habitual y seguimos utilizando la infusión de albúmina junto a los antibióticos para el tratamiento de una peritonitis bacteriana espontánea. Es también una práctica habitual realizar paracentesis a las 48 horas del tratamiento para determinar si hay una respuesta satisfactoria. Esto lo vemos cuando observamos una disminución en el recuento de neutrófilos mayor del 25% en el líquido acítico con respecto al basal cuando se diagnostica la PV o la neutrocitis. Esta práctica no tiene demasiada evidencia, no es una obligatoriedad, pero es recomendado especialmente cuando observamos una no buena respuesta, si el paciente sigue encefalopático, con fiebre, o va agregando una injuria renal aguda, o vemos que no hay respuesta. En esos casos sí es recomendado sin duda realizar una paracentesis de control para ver evolución, ver si hay un germen resistente, si hay que hacer un cambio en la terapéutica. Uno de los puntos también claves que ha modificado el pronóstico y avances en la historia de la PV, como por un lado fue, como mencionamos, la paracentesis en forma temprana ante la mínima sospecha, es realizar la profilaxis antibiótica. Estamos en un escenario donde la indicación de profilaxis por frecuencia de recurrencia e impacto de la infección tiene lugar. Por un lado, sabemos que un paciente que sufrió una PV es muy probable que tenga un nuevo episodio de peritonitis bacteriana espontánea. Fíjense, casi 70% al año. Y los grupos de Ginés también del Hospital Clínic de Barcelona demostraron de alguna manera que comparado placebo versus profilaxis en general con quinolonas, norfloxacina, podría ser ciprofloxacina también, una disminución de la chance de recurrencia de la PV del 70 al 20%. Y más importante aún, este metaanálisis que reúne la indicación de profilaxis demuestra una disminución de riesgo relativo del 35% y la mortalidad desciende del 25 al 16% con el uso de profilaxis secundaria. Hoy por hoy nadie pone en duda la indicación de profilaxis secundaria, es decir, en pacientes que ya sufrieron una PV deberían permanecer en profilaxis con quinolona de por vida o hasta el momento del trasplante hepático.
Hay una interrelación entre infección y sangrados. Los pacientes cirróticos que sangran tienen más chance de infectarse y a su vez las infecciones, tanto la PV como otras infecciones sistémicas que alteran la hemodinamia, también predisponen al sangrado. Vemos que realizar también profilaxis con antibiótico hay una disminución en la chance y probabilidad de que el paciente realice un sangrado varicial como complicación futura. Pasando en limpio, entonces infecciones, indicaciones de profilaxis para la PV tenemos a corto plazo, pacientes que se internan y por una hemorragia digestiva, se le indica durante una semana aproximadamente, se prefiere ceftriaxona norfloxacina, que fue por algunos años otra opción de tratamiento corto de profilaxis de PV. Hoy por hoy un paciente cirrótico con un sangrado varicial o un sangrado digestivo que permanece internado durante el tiempo de internación, al menos una semana, le indicamos una cefalosporina tercera, como puede ser ceftriaxona, 1 gramo por día endovenoso, en pacientes con Child-C, que son generalmente los que sangran. La profilaxia a largo plazo, dijimos, no hay duda en prevención secundaria, quien ya tuvo una perioditis bacteriana espontánea. Y en la tercera indicación de profilaxis, que es un poco más discutida, es la prevención primaria. Es decir, pacientes cirróticos que no sufrieron una PV, pero que tienen riesgo de tenerlas. Y para esto aparece como una variable determinante el nivel de proteínas en el líquido acítico. Vemos que pacientes con más de 1 gramo por decilitro de proteína de líquido acítico, en un seguimiento de 2 años, muy pocos, menos del 4%, van a sufrir PV. A diferencia de aquellos que tienen menos de 1 gramo por decilitro, donde alcanzan casi hasta un 24% en los 3 años de seguimiento. Es decir, que es un valor que de alguna manera muestra capacidad de opsonización de ese líquido acítico y capacidad inmunológica y chance de desarrollar una PV. Entonces, en ese grupo de pacientes con líquido acítico con proteínas bajas, donde planteamos hacer una profilaxis primaria. ¿En qué se basa esto? Nuevamente, intentando identificar bien cuáles son los grupos de riesgo de desarrollar una PV, vemos, si queremos refinar aún más, que aparte de tener menos de 1 gramo por decilitro de proteína en líquido acítico, si tienen aumento de bilirrubina, plaquetopenia, más chance de desarrollar PV. 50% versus 23% en un seguimiento promedio de entre 40 y 50 semanas. Recuerden las plaquetas, según los trabajos de Boston, de Andrew Blay, mostraban que había una correlación muy directa con plaquetopenia, hipertensión portal y chance de varices esofágica y nivel de hepatopatía. Entonces, trabajos que avalan hacer una profilaxis primaria en pacientes de riesgo de sufrir una PV, recordemos, proteínas bajas en líquido acítico, Child avanzado, Child-C, una hepatopatía avanzada, más algún grado de disfunción renal, hiponatremia o bilirrubina elevada, compararon profilaxis versus placebo y demostró el doctor Fernández también de Barcelona menos desarrollo de síndrome hepatorrenal, menos probabilidad de PV y mejoría en la sobrevida, todo con significación estadística. Entonces, estos son los escenarios de profilaxis de peritonitis bacteriana espontánea. Secundaria, a corto plazo, en pacientes que sangran, internados, y también en primarias en pacientes de riesgo, sobre todo marcado por el nivel bajo de proteínas en líquido acítico. En los últimos años aparece la rifaximina y con eso una alternativa al uso de antibióticos sistémicos en profilaxis, algunos metaanálisis, después algunos resultados discordantes, pero es una opción y podría usarse tanto para profilaxis en pacientes cirróticos que han sufrido una PV. Vamos a las complicaciones de las infecciones en la cirrosis. Dijimos, son frecuentes, de alto impacto, vimos la fisiopatología, desarrollamos aspectos de su infección más característica que es la PV. Pasemos a las complicaciones. El paciente cirrótico que se infecta, dijimos que aumentaba la mortalidad, disminuía la sobrevida. Esto parece que la infección con los patrones
de las moleculares asociados a patógenos que generan una respuesta inflamatoria y una activación del sistema inmunológico, generan una gran liberación de citoquinas proinflamatorias, tanto a nivel local como sistémico. Podría resumirse, esto hemodinámicamente genera un empeoramiento de la vasodilatación arterial esplácnica, de ahí se junta también con mayor riesgo de sangrado, sobre todo por varices esofágicas, y también un empeoramiento, una disfunción cardiocirculatoria. Todo esto puede llevar a distintas complicaciones, puede estar presentes varias en un solo paciente o algunas en mayor medida que otro. Altera la coagulación, más tendencia a sangrados, falla cardiocirculatoria, shock séptico, injuria renal aguda y falla renal, falla hepática, encefalopatía, falla respiratoria, podríamos agregar insuficiencia adrenal. Es decir, que esa noxa primaria de la infección y el estado proinflamatorio hemodinámico de liberación de citoquinas que genera se acompañan de muchas complicaciones que empeoran el pronóstico a corto y mediano plazo de los pacientes con cirrosis. Esto lo vemos. El insulto que representa la infección, que también puede venir por una hemorragia digestiva o una hepatitis alcohólica, en este caso tratamos de infección, sobre un paciente con hepatopatía crónica, tiene chances de desarrollar el acute on chronic liver failure, es decir, esa reagudización sobre un hígado enfermo crónicamente y desencadenar toda una cascada de complicaciones en distintas medidas. Y ahí vemos el impacto que podría tener el desarrollo de un shock en pacientes cirróticos, con una sobrevida a 30 días del 40% comparado con más del 90% si no desarrollan shock. Es decir, que siempre estamos muy atentos a las complicaciones que aparecen. Y me detengo unos segundos en tratar una de las complicaciones más frecuentes que aparecen, que es la injuria renal aguda y el fallo renal, tanto en PV como en infecciones no PV que pueden sufrir los pacientes con hepatopatía crónica. Y vemos que el desarrollo de falla renal, si es transitoria, estable o progresiva, aumenta las mortalidades a niveles altísimos. Siempre sabemos, tenemos un paciente cirrótico que se infecta, estamos muy alerta por el mal pronóstico, las complicaciones que puedan aparecer, el aumento de la mortalidad, pero cuando ya tiene la falla hepática y agregamos la injuria renal y la falla renal, más aún estamos alerta y sabemos de su mal pronóstico. Por último, y ya luego de hacer este recorrido histórico, el desarrollo de las infecciones, el impacto, las características, me voy a centrar en los últimos minutos de la conferencia en el problema actual de la resistencia bacteriana y nuevas infecciones emergentes y complicaciones que aparecen en estos pacientes. Si comparamos años atrás, donde teníamos gérmenes sensibles, no había demasiada complicación y con pocos esquemas terapéuticos solucionamos la mayoría de los problemas, nos traemos más a la actualidad, donde aparecen varias complicaciones relacionadas a la emergencia de gérmenes multiresistentes. Podemos decir que en el 90, con una cefalosporina tercera generación, albúmina y una quinolona, manejamos estos pacientes, y hoy ya estamos pensando en vancomicina, linezolid, ceftazidima, avibactam, rifaximina, meropenem, etc. Vemos históricamente un aumento en las infecciones por gérmenes multiresistentes en pacientes con cirrosis, donde era menor del 10% hacia principios de este siglo, a valores actuales de infecciones por gérmenes multiresistentes que superan el tercio de los pacientes. Este es un trabajo del Hospital Centenario, que es el hospital universitario de la ciudad de Rosario, donde desarrollo mi actividad, junto a un sanatorio privado, donde se demostró en congruencia y coherencia con otras series que el aumento de gérmenes multiresistentes, pero sobre todo está muy relacionado si son infecciones de la comunidad relacionadas al sistema de salud o nosocomiales. Es decir, el sitio de adquisición de la infección es, ya adelantamos, uno de los principales factores en cuanto a gérmenes multiresistentes. Este estudio también de Barcelona demuestra algo muy similar, que hay un aumento, por un lado,
en las series anteriores con las actuales en incidencia de gérmenes resistentes, y también según el sitio de adquisición, siendo el prototipo la infección nosocomial intrahospitalaria donde aparecen los gérmenes multiresistentes. De ahí que se acuñó el término PB nosocomial o intrahospitalaria, que no la teníamos para la PB. La tratábamos a todos por igual. Teníamos la neumonía intrahospitalaria asociada a ventilador, las infecciones urinarias intrahospitalarias, etc. Y aparece y se acuña el término de peritonitis bacteriana espontánea nosocomial. Son pacientes que al ingreso o no tienen ascitis, o tienen ascitis y se le hace una punción y no tienen PBE, y que la desarrollan, según los autores, entre 48 y 72 horas posteriores. Eso lo consideramos una PBE nosocomial. Hay un cambio claramente en la bacteriología cuando es nosocomial. Vemos que empiezan a predominar gram positivos, depende de la serie, pero que es de muy baja frecuencia en lo que es nosocomial. Tener gram positivos en el líquido acítico aumentan en el nosocomial. Volviendo a esta serie de nuestro centro, de nuestro hospital, que fue presentada en el 2009 en el Congreso de la Asociación Americana de Estudio de Enfermedad del Hígado, durante un periodo de 10 años, se siguieron varios casos y se vio que había más falla en el tratamiento, que no alcanzó significación estadística cuando comparamos nosocomial con de la comunidad, y un aumento sí con significación estadística de mortalidad asociada al fallo del tratamiento, que es mucho más frecuente en la PB nosocomial. Así vimos que por análisis multivariado, los factores de riesgo para mortalidad, aparecía claramente la adquisición nosocomial y el fallo en la indicación del tratamiento inicial. Vamos a la serie de Barcelona, comparando gérmenes multiresistentes con gérmenes sensibles. Aparece claramente la adquisición nosocomial como un factor de riesgo, la hospitalización reciente, el uso previo de beta-lactámicos, la profilaxis con quinolona. Esto no todas las series lo han demostrado, algunos como esta ven que es un factor de riesgo para desarrollar infecciones por gérmenes multiresistentes aquellos pacientes que vienen con profilaxis con quinolona, pero otras series no aparece como factor de riesgo. Esto lo digo pues muy importante para tener en cuenta en la práctica. Sí, sin duda, aquellos que han tenido un aislamiento previo a gérmenes multiresistentes. Entonces, nos vamos figurando cuáles son los factores de riesgo y en qué paciente vamos a tener en cuenta para hacer una indicación de tratamiento distinto a lo de la comunidad. Si la infección se adquiere en el sanatorio, en el hospital, es decir, nosocomial intrahospitalaria, si mi paciente estuvo recientemente hospitalizado o usamos en el último mes betalactámicos, o si ya tuvo un aislamiento como un germen multiresistente en una internación o infección previa. Piano de Italia muestra algo similar. El uso de antibióticos 3 meses previo aparece como factor de riesgo para gérmenes multiresistentes, pacientes que tienen procedimientos invasivos en el último mes, y como mencioné anteriormente, el uso de quinolonas en el trabajo de Piano no aparece como factor de riesgo para el desarrollo de gérmenes multiresistentes. Nuevamente, recuerden, son pacientes que sufren hospitalizaciones frecuentes, procedimientos invasivos, exposición y usos de antibiótico, sumado a las inmunodeficiencias asociadas a su patopatía crónica. Todo un escenario, un contexto de infecciones y chances y probabilidad de infecciones por gérmenes multiresistentes. Tener gérmenes multiresistentes hace que aumente la chance de tener menos resolución de la infección, más incidencia de shock y un impacto notorio en la mortalidad. Entonces es muy importante considerar cuando hay presencia de factores de riesgo que podemos tener infecciones, tanto PB como sistémicas, a gérmenes multiresistentes y que vamos a tener que adoptar una conducta distintiva. En la misma línea, Piano demuestra que los gérmenes multiresistentes se acompañan de menos respuesta al tratamiento empírico, más necesidad de modificar tratamiento, menos resolución de la infección, mayor incidencia de shock séptico y mayor mortalidad. Serie también de nuestro grupo, de nuestro hospital, sea el año 2012, comandado por el doctor Sebastián Ferretti. Vemos las gráficas y quiero
poner nuevamente énfasis en que el sitio de adquisición de la infección es uno de los variables más fuertes que nos va a condicionar la probabilidad de gérmenes multiresistentes y de mal pronóstico. Fíjense en verde cómo adquirida en la comunidad relacionada al sistema de salud nosocomial se relaciona con mayor fallo de tratamiento, mayor mortalidad hospitalaria, mayor incidencia de fallo renal, o sea, el antecedente de uso de antibióticos previo aparece más frecuentemente, y los gérmenes multiresistentes. Resumiendo, podemos decir que considerar el sitio de adquisición de la enfermedad y de la infección, el que viene de la casa, relacionado al sistema de salud o nosocomial, vamos a tener una incidencia claramente ascendente de gérmenes resistentes, de chance de falla de tratamiento, mayor mortalidad y sin duda necesidad de uso de antibióticos de mayor espectro que cubran estos gérmenes. Entonces, podemos concluir, si es adquirida en la comunidad la infección, nos podemos ir manejando con terapia empírica estándar. Si es relacionado al sistema de salud, es decir, si el paciente estuvo internado en los últimos 90 días, estuvo en terapia intensiva, sufrió procedimientos invasivos o estuvo expuesto al uso reciente de antibióticos, es decir, contexto relacionado al sistema de salud. Si no hay sepsis, shock ni factores de riesgo para multiresistencia, podría tratarse como empírico. Y si no, pasamos al grupo de tratamiento como nosocomial intrahospitalario, donde deberíamos usar una terapia de amplio espectro y basada en la epidemiología local. Recuerden, cuando era de la comunidad, nos arreglamos con beta-lactámico, una cefalosporina de tercera o una quinolona. Ahora debemos conocer la bacteriología local y ver si tenemos enterococo resistente a vancomicina, si tenemos estafilococo aureus meticilino resistente o enterococo sensible a vancomicina, gérmenes gram negativos con beta-lactamasa de espectro extendido. De ahí la importancia de conocer la bacteriología local. Hoy en nuestro hospital un tratamiento empírico de una PB nosocomial la estamos realizando con vancomicina por tener estafilococo aureus meticilino resistente, sumado a piperacillina tazobactam o a un carbapenem, dependiendo de cómo esté la epidemiología local en cuanto a beta-lactamasa de espectro extendidos, y también aparecen los gérmenes, aparte de los multiresistentes, los de la extensión de la multiresistencia a los pan resistentes. Así que hay que tener en cuenta mucho la microbiología local, pero sin duda una nosocomial no la podríamos tratar como una de la comunidad. Pongo énfasis, fíjense este estudio, cuando habla de predictores de mortalidad de estos pacientes a 28 días, como muchos factores, como el grado de patopatía, que tenga la falla aguda sobre lo crónico, validar el PCR, pero lo que aumenta claramente el odds ratio, es decir, la chance, la probabilidad de mortalidad 7 veces, es que nos equivoquemos en la primera línea de antibióticos. Si incorporamos un plan antibiótico inicial que no cubra el germen en cuestión, aumenta mucho la chance, la probabilidad de mortalidad. Así que hay que estar atento y para eso conocer bien los factores de riesgo de gérmenes multiresistentes, donde el sitio de adquisición de la infección es clave. En los últimos años, para agregar aún más a la problemática, aparte de los gérmenes multiresistentes, cada vez mayor reportes de infecciones micóticas sistémicas, número 1, 70-90% candidiasis sistémica, seguidos por aspergilo, en pacientes con cirrosis. Hepatopatía avanzada, en general, son aquellos pacientes que aparecen como una infección secundaria. Ya tuvo una infección primaria bacteriana, puede ser una PB, una infección de piel, una neumonía, una infección urinaria, y los tradicionales factores de riesgo para micosis sistémica. Uso previo de antibióticos, internaciones prolongadas, vías centrales, nutrición parenteral, etc. Todo eso hace que cada vez se empiezan a reportar más en pacientes cirróticos infecciones micóticas sistémicas y hay que tenerlas en cuenta, buscarlas y estar atentos. Entonces, hoy para decidir el tratamiento, ver bien el tipo de infección, el sitio de adquisición, la gravedad, los factores de riesgo para gérmenes multiresistentes y sin duda contar con una muy buena epidemiología local. Como conclusiones y para finalizar, sabemos que las infecciones en los pacientes con cirrosis son una complicación frecuente, que son de un
marcado impacto en su pronóstico en disminución de la sobrevida y aumento de la mortalidad, que ese aumento de la mortalidad se asocia a complicaciones, sangrado digestivo, coagulopatía, injuria renal aguda, sepsis y shock séptico. La translocación bacteriana es el mecanismo patogénico clave en estas infecciones y aparece ahí la peritonitis bacteriana espontánea como la infección prototípica representativa que tiene ciertas características propias de manejo. Repasamos los escenarios de profilaxis, secundaria por hemorragia varicial cuando esté internado y primaria para algunos pacientes seleccionados. Hablamos de los cambios microbiológicos, el problema de la resistencia a la falla de tratamiento y el impacto que esto tiene. Y ahí el sitio de adquisición y los factores de riesgo deberían ayudarnos a la elección del tratamiento adecuado. Fallar un tratamiento inicial en gérmenes multiresistentes tiene un impacto claro en la sobrevida y en la mortalidad de los pacientes. Nuevamente agradezco enormemente la invitación y es un honor, aunque sea a la distancia, compartir con ustedes este 50 aniversario, así que mando mis felicitaciones al Colegio de Medicina Interna de México y espero en el futuro estar con ustedes, siempre he disfrutado mucho. Hola, muy buenas noches. Le agradecemos mucho al doctor Parodi por habernos acompañado este día, este 14 de febrero. También les deseo a todos muy feliz, que hayan pasado un feliz día. Este tema, como todo mundo sabe, es muy común en nuestra práctica clínica. Es una de las principales complicaciones que tenemos en nuestros pacientes hospitalizados, dependiendo del lugar a donde nos estemos desarrollando. El doctor Parodi nos habló mucho de la importancia de lo que tiene que ser un tratamiento ideal. Creo que como internistas debemos de estar muy enfocados en promover nuestras propias microbiotas, nuestras propias guías de tratamiento en esta y en todas las enfermedades. En cuanto al tratamiento, pues definitivamente es algo de llamar la atención y de preocupar el uso de medicamentos tan potentes cuando antes podíamos hacerlo de una manera muy simplificada y teníamos unos buenos resultados. Eso nos impacta en la mortalidad, en los costos de la atención en nuestra sociedad, no solo en su país, sino también en el de nosotros. ¿Cómo ves, Karina? ¿Qué opinas tú? Totalmente de acuerdo, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Parodi porque ha invertido una buena cantidad de su tiempo para estar con nosotros y a pesar de que es una hora un poco complicada allá en Argentina, le agradecemos que esté conectado con nosotros para responder cada una de las dudas, preguntas y cada uno de los comentarios que se susciten en nuestro chat, ¿no? Y es cierto, ¿no? Yo creo que es un problema de salud al que nos enfrentamos día a día y que es muy complejo, desde el manejo de los antibióticos, ajustarlos de acuerdo a la función hepática, a la función renal yo insistiría, ¿no? Tratando de cuidar todos los órganos de la economía, ¿no? Para no tener otras complicaciones como el síndrome hepatorrenal. Y bueno, tenemos varias preguntas en el chat que yo creo que sería bueno que empezáramos a contestarlas. Doctor Parodi, muchísimas gracias, insisto. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, damos inicio a las preguntas. Le preguntan, doctor Parodi, José Manuel Flores. Le da muchas gracias por su ponencia y le pregunta, ¿con qué frecuencia se presenta la pleuresía bacteriana espontánea? No lo vemos tan frecuentemente. Tanto puede ser el derrame pleural hidrotórax espontáneo del cirrótico y el empiema espontáneo del cirrótico. Sería una analogía a lo que es la peritonitis bacteriana espontánea. A veces sucede en pacientes que tienen ascitis y que tienen también PB, pero puede aparecer en forma única, no simultánea. Es decir, podemos encontrar un paciente con derrame pleural, hay que hacer un manejo similar a la peritonitis bacteriana espontánea, rápidamente hacer una paracentesis, una toracocentesis en este caso, evaluar el líquido pleural y ver si solo es un hidrotórax, que es por cuestiones hemodinámicas, que junta líquido. La hipótesis más aceptada es filtración a través de malformaciones diafragmáticas,
o si realmente ya es un empiema espontáneo. Lo que, a diferencia del empiema paraneumónico que estamos acostumbrados a tratar, en estos casos la idea es tratarlo solo con antibióticos y evitar el tubo de drenaje. Eso es bastante distintivo. Eh, es un error por ahí apresurarnos al ver un empiema espontáneo en un paciente cirrótico y mal interpretarlo como paraneumónico, poner un tubo de drenaje, porque suelen ser de mucho rédito, eso genera una gran pérdida de proteínas, no terminan nunca de drenar y estos pacientes ya son malnutridos, hipoliuminémicos, le agregamos otra noxa por el tubo. Entonces, la recomendación es un manejo similar y antibiótico terapia similar a lo que usamos para una peritonitis bacteriana espontánea. Es mucho menos frecuente, pero se suele encontrar sobre todo en nosocomios o hospitales que manejen gran cantidad de pacientes cirróticos con hepatología crónica. Sí, que si bien es cierto, pues bueno, ya es una patología que encontramos muy frecuentemente en el manejo hospitalario, ya sea a nivel público, como en instituciones, o también a nivel privado. Y bueno, le queremos también hacer extensivo. Muchos saludos y felicitaciones a través de las diferentes redes sociales, ¿no? Están conectados desde diferentes lugares de la República Mexicana, como es Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Ciudad de México, sin duda, Puebla, Veracruz, Querétaro, Saltillo, pero también tenemos gente conectada desde otros países que están interesados en este tema, como Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, El Salvador, Belice, Guatemala, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Parodi, por estar conectados en esta noche con nosotros. Tenemos otra pregunta a través de las redes sociales que, por ejemplo, aquí el doctor Bernabé Heredia, ajá, que siempre nos acompaña en todas y cada una de las sesiones académicas del Colegio de Medicina Interna de México. Primeramente le felicita por la brillante presentación y queremos preguntarle qué opina al momento en este año 2024 respecto al uso de albúmina intravenosa asociada a la terapia antimicrobiana para tratar de evitar el síndrome hepatorrenal, una terapia que se utilizaba hace unos cuantos años. Sí, como mostramos en la ponencia, todo surge de un estudio inicial de Barcelona, donde fue muy contundente los resultados. Ellos usan dosis muy elevadas de albúmina. Esto implica, por un lado, cierto riesgo, si la infusión es importante, sobrecarga hemodinámica, y también de costos. La doctora nos hablaba de los costos que implica en salud el uso de antibióticos, y después les cuento un poco la historia y las discusiones que teníamos con los hepatólogos, tratamos de ser más conservador, pero creo que nos han ganado la pulseada basado en trabajos científicos de lo atento que hay que estar en pesquisar rápidamente la infección y no equivocarnos con la elección empírica inicial de antibióticos. Volviendo a la pregunta, el tema albúmina, apareció ese trabajo inicial, demostró endpoint, puntos finales muy fuertes, como disminución de la mortalidad y sobre todo menos disfunción renal y menos síndrome hepatorrenal. Nosotros y toda la biografía nos muestra que hay que tenerle bastante temor cuando empieza a aparecer hepatorrenal o injuria renal aguda. Estos pacientes que ya tienen un mal pronóstico, cuando el riñón empieza a funcionar mal, deja de funcionar, sabemos que le va muy mal y a corto plazo, sobre todo si la insuficiencia renal es progresiva. Después no hubo mucha reproducibilidad y otros estudios en otras instituciones con el tema albúmina. Y los distintos centros fueron adaptando ese protocolo inicial. Nosotros usamos dosis más bajas, generalmente frasco del 20% cada 8 horas, los primeros días junto a los antibióticos. Aparecieron posterior un trabajo también de Barcelona, que la doctora Mónica Guevara, una doctora argentina que trabajaba en Barcelona, y otro de TVNOT, que mostraron algo discordante los resultados con distinta metodología. Hoy por hoy, en nuestro centro y en muchos centros seguimos utilizando el albúmina junto al antibiótico para tratar una peritonitis bacteriana espontánea. La duda la tenemos si hay que extrapolarla a otras infecciones, porque otras infecciones, ya una neumonía, una pielonefritis, una celulitis, también puede generar cambios hemodinámicos con más vasodilatación esplácnica, más vasoconstricción renal, que desencadenen el síndrome hepatorrenal. Esto es muy más de arte y de
paciente individual de decir, bueno, estoy viendo que está instalando una injuria renal aguda, me está subiendo la creatinina, está con menos flujo y oligúrico el paciente, entonces quizás tenemos que acompañar con albúmina el tratamiento. De hecho, nosotros lo usamos bastante, casi rutinariamente le dirían peritonitis bacteriana espontánea, y en casos más excepcionales y puntuales, cuando hay otras infecciones con compromiso sistémico, con ese objetivo primario de cuidar el riñón y su hemodinamia alterada, sobre todo al principio, hasta que los antibióticos empiecen a hacer efecto y a estabilizar el paciente. Sin duda, un tema muy complejo, ¿no? Entre lo que requiere el paciente, lo que le podamos otorgar también de acuerdo a las posibilidades en las instituciones en las que trabajamos o a nivel particular, ¿no? Que implica, como bien dice el doctor Parodi, un importante costo, ¿no? En el tratamiento de de este tipo de pacientes. Sobre todo cuidando, no nada más el hígado, la infección, sino también tratando de tener ese cuidado, sobre todo a nivel renal, ¿no? Para evitar este síndrome hepatorrenal. Doctora Gaby, ¿hay más preguntas en el chat? No sé si nos quieras compartir alguna otra. Bueno, primero dice el doctor José Manuel Flores que gracias por la ponencia y nos pregunta que cuando se realiza la paracentesis, ¿cómo se calcula cuánto se debe extraer? Bien. La paracentesis, en caso de eso, primero, hay que ser muy, de alguna manera, no esperar, agresivos. Si tenemos un paciente que es con ascitis, aunque no tengamos signo de peritonitis, sin dolor abdominal, sin fiebre, hacer paracentesis. Eso demostró un cambio importante en el pronóstico. Si el paciente cambió su estado basal neurológico, está encefalopático, paracentesis. La paracentesis en este caso la hacemos diagnóstica. Se hicieron trabajos porque el rédito no es tan alto, no supera el 50%. Es decir, en peritonitis bacteriana espontánea, el aislamiento microbiológico, entonces una de las hipótesis es decir, hay que sacar más líquido y mandar más líquido a cultivo, hay que hacerlo en frasco de hemocultivo, no mandar la jeringa directa. Años atrás hicimos trabajos comparando ponerlo en frasco de hemocultivo, mandarlo directo en jeringa a microbiología, y mandamos a dos instituciones bacteriológicas distintas a ver si había modificaciones, y el rédito siguió siendo bajo. En general, la paracentesis se saca entre 10 y 20 mililitros, no más para diagnóstico, distinto cuando realizamos una evacuación por haber una citis a tensión que genera disfunción respiratoria, alteración de la mecánica respiratoria. Esas evacuaciones, como concepto general, no deberían en principio superar los 5 litros, si lo supera hay que asociarlo a albúmina, puede haber un síndrome post-evacuación masiva y también cambios hemodinámicos a favor del síndrome hepatorrenal que tanto le tememos. Pero simplificando la pregunta, entre 10 y 20 mililitros de líquido acítico para estudio, que puede enviarse en frasco hemocultivo o en jeringa, y al final no hay tantas diferencias, por lo menos en nuestro centro, en el rédito de los cultivos. Muy bien, doctor Parodi, muchísimas gracias. También nos preguntan en línea, ¿los gérmenes multidrogoresistentes son causantes de infección grave en el paciente cirrótico? Ahí es mejor usar linesonid sobre glucopéptidos, ¿o es lo mismo? Primero que todo el tema de gérmenes multiresistentes diría que es en la última década, no mucho más, que es relativamente nuevo. Hasta hace 10, 15 años atrás no usamos en los hospitales ni pensamos en gérmenes multiresistentes, pero la evidencia es contundente y clara y es la gran problemática de los últimos años. Vancomicina o glucopéptidos versus linezolid va a depender mucho de la epidemiología local. Nosotros no tenemos tanto enterococo banco R, ni entonces hoy usamos vancomicina. Siempre, si uno, como dijimos, muy importante no equivocar el esquema empírico inicial. De todas las variables de aumento de la chance de mortalidad, una de las más fuertes es cuando tenemos infecciones por germen resistente y no elegimos el antibiótico empírico adecuado. Preferimos, eso fue en contra de mi voluntad y discusiones que he perdido porque quería ser conservador y evitar, porque
a ver, llegamos a la multiresistencia también por el uso irracional de antibióticos, ¿no? Claro. Pero estos son pacientes muy especiales que se merecen, cuando cumplen criterios de infección nosocomial o de riesgo de multiresistentes, utilizar esquemas amplios. Si usamos vancomicina, usted me diría, bueno, pero le estamos dando un nefrotóxico a alguien que puede desencadenar un hepato renal que está con su hemodinamia en el límite. Si no tenemos aislamiento que lo justifique, si bien lo empezamos, rápidamente puede tomar la decisión de desescalar o retirar el glucopéptido, el nefrotóxico, si aparece otro germen, llámese un bacilo gram negativo que requiere pipedracilina, tazobactam o un carbapenem. Muchas veces quedamos como atrapados o pegados a un esquema inicial, como el paciente empezó a mejorar, nadie le quiere tocar nada. Hay que tomar a veces la decisión de no tengo aislamiento de cocos resistentes y sacarle, en este caso, el glucopéptido. En nuestro hospital, por la epidemiología local, si uno tuviera otra epidemiología, por ahí tiene que usar linezolid, seguimos usando vancomicina en esquema empírico inicial por no tener enterococos vancomicina resistentes. Bueno, creo que nos ha aclarado perfectamente bien este punto. Hay más preguntas en el chat de la plataforma de las sesiones y creo que hay una pregunta por parte del doctor Cándido Flores. Si no la quiere leer, doctora Gaby, por favor. Ok, dice el doctor, ¿la rifamicina se puede utilizar como profilaxis en la peritonitis bacteriana espontánea? Sí, sí, es una opción. Me acuerdo cuando los hepatólogos volvían de un congreso americano, muy entusiasmados con la rifaximina, con algunas evidencias de superioridad con respecto a las quinolonas. Después, otros estudios no mostraron diferencias tan significativas en puntos finales duros, pero hoy es una opción. A veces nos encontramos con uno, no sé, en la práctica habitual, por ejemplo, en nuestro país solemos compartir actividad en lo público y actividad en lo privado con distintos recursos. Eh, en el privado por ahí se usa más rifaximina, que es más costoso que una quinolona, una ciprofloxacina o una norfloxacina, y en el público quizás estamos con quinolonas. Cualquiera de las opciones son opciones válidas. Lo que no podemos, fue unos estudios interesantes, sobre todo a nivel público, de una baja adherencia y poco uso crónico de profilaxis secundarias, ya sea quinolona o rifaximina, que es una indicación muy fuerte, con mucho peso de beneficio y disminución de reincidencia de peritonitis bacteriana espontánea y mortalidad. Lo que no podemos olvidar, un paciente que hizo una PBE va a quedar de por vida con profilaxis o hasta el momento que llegue el trasplante. Las dos son opciones válidas, la rifaximina es una opción válida. Sí, Pues también comparto. y es un recurso que definitivamente tenemos a la mano, que sí puede requerir de una mayor inversión, por así decirlo, de parte del paciente, pero bueno, al final del día creo que también vale la pena, ¿no? Si Sí, disminuimos. sí, tiene y algunos beneficios potenciales en menos modificación de la flora endógena, Es que correcto. hablábamos de la microbiota y con respecto al uso crónico de quinolonas. Un punto importante con las quinolonas, porque teníamos mucho temor, le damos quinolona, entonces inducimos resistencia y ese paciente después nos va a venir de su casa Claro. con infecciones a gérmenes multiresistentes. No, varios estudios, nombré el del piano, que es uno de los más grandes, último de Italia, por suerte no muestran que el uso previo de quinolonas de alguna manera potencie mucho la multiresistencia. De hecho, si viene de la comunidad, aunque venga con profilaxis con quinolona, una cefalosporina de tercera generación sigue siendo una opción válida para tratar una peritonitis bacteriana espontánea. No así una quinolona, ¿no? Si venía profilaxis con ciprofloxacina, me hace una PB, no le doy ofloxacina, que sería una opción en este caso, pero sí le puedo dar una cefalosporina de tercera. No por solo el antecedente de usar quinolona, uno necesariamente tiene que pasar a antibiótico amplio espectro. Ok, muy bien. Creo que nos queda bastante claro, doctor Parodi. Muchísimas gracias. Tenemos más preguntas. Por ejemplo, nos preguntan también desde Michoacán. En México tenemos patologías
que son relativamente frecuentes, como tuberculosis, neurocisticercosis, leptospirosis, y que pueden concurrir al mismo tiempo en pacientes con cirrosis. Y tomando en cuenta que la alimentación y los hábitos de higiene no son siempre los mejores en el paciente, sobre todo si tiene un alcoholismo crónico, en este tipo de infecciones por gérmenes que son de tipo intracelular, como ¿sí? Que diagnóstica, su tratamiento específico, no difiere en el tratamiento ya sea de una brucelosis, una tuberculosis, de lo habitual, sabiendo que son pacientes que el impacto que le puede ocasionar una infección es mucho mayor, con más chance de desarrollar ese acute on chronic, esa injuria aguda sobre ese hígado crónico, con toda una cascada de complicaciones. Es decir, si es esperable que ya sea una leptospirosis, una tuberculosis o una brucelosis tengan mucho peor pronóstico en pacientes cirróticos. De hecho, lo vemos así. Hace un poquito me tocó tener un paciente con una fiebre prolongada, cirrótico, buscamos las infecciones comunes, bueno, era una brucelosis y con un curso más tórpido y más grave. Y el otro problema ya más de los últimos años, que estamos viendo también asociado al uso de antibióticos, internaciones prolongadas, es como infección secundaria las micosis sistémicas. Cada vez más reportes, sobre todo de candida, a veces nos genera duda qué valor patógeno tiene, y en algunos casos aspergilosis. Hoy le diría que junto a los gérmenes multiresistentes, las micosis en forma secundaria, primero nace la infección bacteriana, está internado, múltiple esquema antibióticos, vías centrales, nutrición parenteral, y arriba de esto aparece la candidiasis, también de muy mal pronóstico y evolución bastante mala y tórpida. Sí, eso es muy frecuente también. Creo que hay una pregunta del doctor Del Ángel ahí en el chat, doctora Gaby. No sé si nos la quiera leer, por favor. Ok, dice, muchas gracias por la conferencia. Nos pregunta que cuál es la evidencia de la utilidad de la albúmina en peritonitis bacteriana espontánea. Sí, bueno, como le decía, creo que esto le hemos respondido. La evidencia es disminución de la mortalidad, disminución del síndrome hepatorrenal. Está basado en estudios de hace muchos años, muy prolijo el estudio, no un N tan importante para comparar. Está hecho en peritonitis bacteriana espontánea, no en otras infecciones. Y después no hubo muchos más estudios, sino que se siguió usando como una práctica habitual. 2 estudios posteriores con algunos resultados discordantes. Hoy, diría, sí, no hay un metaanálisis que demuestre esto, pero la mayoría de los centros siguen utilizando y se sugiere acompañar con albúmina a los antibióticos en PBE, donde más fuerte es la evidencia. Sí, claro, sin duda. Y un poco regresando a este tema de las micosis, el doctor Efraín Del Ángel nos pregunta, bueno, primero le felicita, doctor, muchísimas gracias por la excelente sesión. Y en infecciones nosocomiales, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes que se han encontrado? Y en caso de infección micótica agregada, ¿qué plan terapéutica podríamos agregar en un momento dado? Bueno, siempre mucho peso de la bacteriología local. Si yo hablo de mi centro, hoy una infección nosocomial la manejamos. Tuvimos épocas con alta incidencia de gérmenes gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella, con beta-lactamasa de espectro extendido, BLE, con lo cual pasábamos a carbapenem, imipenem o meropenem. Ahora los últimos reportes de microbiología bajó la incidencia, con lo cual estamos usando pipetracilina tazobactam, inicialmente combinado con vancomicina, cualquiera de esos esquemas. Con las micosis hay que identificarlas y hacerles la sensibilidad a los antimicóticos. Opciones son tanto anfotericina liposomal como voriconazol, y alguna equinocandina se puede utilizar. Si es aspergilo, sí pasamos más a voriconazol y a veces combinado. Todas estas son de muy mal pronóstico. La mayoría de los reportes está entre el 70 y 90% de candidiasis y el resto aspergilosis. Después
hay reportes puntuales de distintas especies de cándida y otros hongos en pacientes. Pero uno inicialmente tiene que pensar, en micosis estoy hablando, ¿no? Como secundarias después de lo bacteriano, cándida número 1 y aspergilosis número 2. Gracias, doctor Parodi. Bueno, también tenemos más preguntas a través de redes sociales, como es Facebook, donde también le mandan muchos saludos y felicitaciones. El doctor Hinton nos pregunta si después de realizar una paracentesis es necesario dar algún antimicrobiano y cuál sería de su elección, si no tenemos todavía una evidencia de un proceso infeccioso como una peritonitis bacteriana. No, una paracentesis cumpliendo todas las normas de asepsia y esterilidad no requiere hacer ni profilaxis antibiótica ni indicación de antibióticos solo por haber hecho el procedimiento. Es un procedimiento en general bastante sencillo, con bajo nivel de complicaciones. Sí, a veces cuando vemos, hay pacientes que tienen ascitis refractaria y que requieren punciones muy seguidas y paracentesis muy seguida. Y alguna vez puede ser es una puerta de entrada, ya no sería espontánea, sino desde la piel que entra una infección Sí, y claro. aparece, por ejemplo, cocos gram positivos. Pero no es práctica habitual que tengamos que indicarle antibióticos solo por hacer el procedimiento. Por supuesto, si confirmamos la infección, otro tema. Sí, claro. Y bueno, tenemos más preguntas también en el chat. Doctora Gaby, no sé si nos quiera comentar la pregunta del doctor José Alfonso Espinosa acerca de la microbiota. Es correcto. Ahí él nos habla que en su experiencia, doctor, si nos pudiera comentar la relación a los cambios en la microbiota con el uso frecuente de simbióticos y si estos modifican el curso de las peritonitis bacterianas. No tengo experiencia, solo de la lectura, y es una de las líneas que más interés está despertando, sin hoy una indicación precisa, pero hay estudios hasta con trasplante de materia fecal para modificación de la microbiota o uso de lactobacilos y suplementos, etc. Muy promisorio, va a ser línea de investigación. Mi opinión personal es que todavía falta para hacer una indicación precisa y no tengo experiencia en su uso, pero muy atinado la pregunta del doctor porque es de las líneas novedosas de investigación que más se están utilizando. Recuerden cuando hablamos de la fisiopatología de la PBE, todo empieza con un sobrecrecimiento bacteriano y una alteración de la flora bacteriana, así que intestinal. Estimo que va a ser en el futuro una cuestión de novedades y publicaciones y probablemente nos cambien algunas conductas. Pero no puedo aportar más que eso de mi conocimiento. Sí, claro, esto de la flora intestinal, bueno, ha sido como una revolución en muchos aspectos, ¿no? Desde la salud respiratoria relacionada con diabetes y no se diga con este tipo de problemas, ¿no? Como las peritonitis bacterianas espontáneas. También nos pregunta el doctor Hinton que, bueno, si bien estamos utilizando rifaximina en pacientes que presentan encefalopatía, realmente, en su experiencia, ¿cuáles son las bacterias productoras de amonio identificadas y cuál sería el segundo esquema de antibiótico en caso de que hubiera resistencia a la rifaximina? Eh, en general, lo hacemos, las profilaxis se hacen empíricas y basados en esos estudios. Muy pocas veces recuerdo casos puntuales de pacientes que tenían internaciones, reinternaciones por gérmenes multiresistentes que no parecía lógico enviarlos a la casa con una profilaxis, con una quinolona basada en los pacientes que venían de la comunidad. Y tuvimos que adoptar a veces algunos esquemas absolutamente empíricos. No hay estudios en profilaxis a largo plazo para evitar la PB con otros gérmenes, perdón, con otros antibióticos que no sean quinolonas o rifaximina. Es decir, que no es tanto basado en un aislamiento, sino en los estudios. Eh, los gérmenes habituales siempre son los bacilos gram negativos intestinales como número 1 cuando es de la comunidad, y ampliamos a todo ese espectro de multiresistentes cuando son nosocomiales. Como dije, el sitio de adquisición de la infección es una de las variables a tener en cuenta. Pero
insisto, usar otros antibióticos fuera de eso para profilaxis es más basado en el sentido común y en la práctica, es decir, estuve fracasando, lo envié a la casa con una rifaximina, una quinolona, y a los 15 días se reinternó con una PB, vino una Klebsiella bleu o vino un enterococo resistente o un estafilococo o una Escherichia coli también multiresistente. No sería lógico que en mi esquema de profilaxis hacia el alta hospitalaria se base solo en quinolona rifaximina, pero es una decisión muy puntual y empírica, no basada en estudios grandes de profilaxis. Ok, muy bien, doctor Parodi, muchísimas gracias. La doctora Vicky Sánchez también tiene una pregunta. Doctora Gaby, si nos puede comentar al respecto. La doctora Vicky nos pregunta, en peritonitis por ascitis, ¿qué tan frecuente es la tabicación peritoneal, sobre todo cuando hay tuberculosis? Tal cual, si vemos tabicaciones no pensamos que sea una PB. La PB y en general diagnosticada en etapas de neutrocitis, es decir, con aumento de los neutrófilos por ahí sin el aislamiento, o en etapas muy iniciales, no suele cursar con complicaciones de tabicación. Cuando pensamos en tabicación, pensamos que una peritonitis secundaria o que hubo una perforación de alguna víscera hueca, o en lugares, calculo como el de ustedes y el nuestro, con alta incidencia de tuberculosis, se suma la tuberculosis entre los diagnósticos diferenciales. Pero sobre todo lo vemos en peritonitis secundarias o perforativas, cuando hay otra causa, no el esquema de traslocación típico de una espontánea. Sí, claro, sin duda, ahí hay que ubicar siempre el contexto de cada paciente, ¿no? ¿Tenemos todavía alguna otra eh, pregunta? También en el chat, en diferentes redes sociales, ¿no? Y bueno, le mandan muchas felicidades otra vez, doctor. Bueno, ya no vamos a Gracias. reiterar tanto en eso. Muy didáctico, la forma en que ha presentado el tema. ¿Y qué nos comenta acerca del riesgo de infecciones por uso de catéteres vasculares en pacientes con cirrosis? Sí, estos pacientes hacen bacteriemias y a diferencia de cuando el hígado funciona bien, que tenemos un filtro espectacular de retículo endotelial para que sean transitorias, suelen ser bacteriemias que ya se generan sepsis, infecciones sistémicas. Hay que ser muy cuidadoso con el uso de vías centrales. En las series no es el tipo de infección más frecuente. Recordemos, peritonitis bacteriana espontánea, infecciones urinarias a la cabeza, seguidas por neumonía, infección de parte blanda y bacteriemias. Esas bacteriemias pueden ser en forma espontánea o asociado a procedimientos o catéter. El manejo es muy similar, es decir, no hacemos manejos distintivos por ser cirróticos, sino que sabemos que en este caso un cirrótico con un catéter, con infección asociada a catéter, probablemente esté más propenso a hacer complicaciones, a empeorar su hepatopatía, agregarnos falla renal, agregarnos shock o falla hemodinámica. Pero sí, a tener muy en cuenta y en los diagnósticos diferenciales cuando nos agrega fiebre o signo de infección quien tiene un catéter venoso central. Sí, claro, ahí sin duda, lo que nos comenta, muy cierto, doctor. Doctora Gaby, tenemos un par de preguntas por parte del doctor Miguel Ángel Buenrostro, que siempre se conecta con nosotros desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, aquí en la República Mexicana. No sé si nos quieras comentar al respecto. Sí, él pregunta, ¿cuál es la utilidad en el líquido acítico de la calprotectina y la lactoferrina para la detección temprana de peritonitis bacteriana espontánea? En caso de estar disponible, son dos marcadores interesantes. No todos los centros los tienen disponibles o pueden afrontar el costo, pero se están haciendo varios esfuerzos en tener métodos que nos permitan sospechar rápido la infección y métodos de cultivo también para mejorar tanto la velocidad como rédito. Sería ideal siempre tener un aislamiento y un antibiograma. Pero sí
en nuestro hospital no lo utilizamos en forma rutinaria, pero sí hay artículos que demuestran que puede tener cierta utilidad, sobre todo para lo que marca el doctor de detección temprana. Ok, sí, muchas veces dependemos, ¿no? De los recursos con los que contemos a nivel hospitalario, dependiendo de la institución en la que estemos trabajando. Y bueno, Ujú. también nos pregunta desde Michoacán, si nos recomienda ser, entre comillas, agresivos en el sentido de cultivar. O sea, hacer hemocultivos, mielocultivos, ahora sí que cultivos de lo que se pueda hacer, o iniciar definitivamente una terapia antimicrobiana de forma empírica, en tanto tengamos los resultados de un antibiograma o bien de un antifungigrama, ¿no? O se pedirían ambos, no sé, doctor, ¿qué nos comenta al respecto? Sí, hay que ser agresivo tanto en la búsqueda de infección como en el inicio del tratamiento cuando hay una sospecha fundada de una infección. Una discusión, que esto nos llevó a hacer hasta una mesa en un congreso y un pro-con de discusión, porque nos pasaba en la práctica que años atrás, estoy hablando, ahora ya nos convencimos con la evidencia, pero teníamos un paciente patópata crónica internado o venía no claramente con focalidad infecciosa, sin síntomas, por ahí tenía citis, pero no tenía PB, pero hacía fiebre. Entonces los hepatólogos muy desesperados indiquen el antibiótico de amplio espectro, pues está con fiebre. Bueno, pero nosotros decíamos, puede tener una gripe, puede tener un dengue o un COVID, agregamos en los últimos años, y le voy a tratar con antibióticos o antibiótico amplio espectro. Y cada vez apareció evidencia de la alta incidencia de infecciones, de lo difícil que es a veces diagnosticar una infección en estos pacientes por tener síntomas solapados o que se superponen con otras entidades que confunden, y el mal pronóstico si se instala la infección. Entonces, hoy diría que somos agresivos, un poco mano larga le decimos acá, tanto en la búsqueda de la infección, en los cultivos y en los esquemas antibióticos. Eh, con respecto a lo micológico, lo dejamos para una segunda instancia. No, no lo buscamos inicialmente en un paciente que viene de la comunidad, lo dejamos más reservado a aquel internado y que está internado por largo tiempo, que ya usó antibióticos y si tiene otros factores de riesgo. Abrimos los ojos, lo tenemos en cuenta, pero ni lo buscamos inicialmente si viene de la comunidad ni hacemos tratamiento empírico antimicótico. Sí, mano larga o agresivos con cultivos, búsqueda de infección. Recuerden que a veces la puerta de entrada a la sospecha puede ser, no hay duda, la fiebre o respuesta inflamatoria, pero un empeoramiento en su encefalopatía basal. El paciente ya viene más encefalopático, o lo vemos con algo de tiroideo hemodinámico o empeoramiento de la función renal. Lo primero que uno tiene que sospechar, no habiendo causa evidente, es que hay una infección, que está infectado. Lo que tiene nuestro razonamiento clínico primar es cirrótico, que veo que se está descompensando por un camino o por otro, ya sea encefalopatía, falla renal, hiponatremia, ni hablar fiebre, respuesta inflamatoria, sospechar, buscar y tratar la infección rápidamente, sobre todo bacteriana. Sí, claro, siempre abordar este tipo de problemas de forma oportuna ofrece un mejor pronóstico para los pacientes. Tenemos otras preguntas, por ejemplo, la doctora Contreras nos pregunta, en relación a los vasoconstrictores utilizados en el síndrome hepatorrenal, ¿cuál es más recomendable utilizar? ¿Terlipresina o norepinefrina? No, para hepato renal hay mayor. Usted me dice, no tengo nada disponible y lo tengo al paciente hipotenso y tengo que usar noripinefrina. Ok. La indicación es la terlipresina, porque actúa donde lo necesitamos. Nosotros estamos con un paciente que va a empeorar su vasodilatación esplácnica y va a tener vasoconstricción renal. Entonces, la terlipresina es el fármaco indicado cuando está desarrollando el hepato renal. Y algunas veces hasta lo anticipamos, cuando empezamos a ver alguna disfunción hemodinámica o que me está alterando un poco la función renal y está infectado, a veces sin cumplir todos los criterios de hepato renal, en algunas ocasiones empezamos con la terlipresina. Pero sí, entre ellos dos, el fármaco que uno prefiere es la terlipresina. Sí, claro. Bueno, y
Muchas gracias por aclararnos este punto. Y siguen llegando muchas felicitaciones de parte de la audiencia. No sé, doctora Gaby, ¿alguna otra pregunta que veamos por ahí en el chat? No, de este chat ya no veo ninguna. Y del otro tampoco, porque estamos conectados en dos lugares a la vez, ¿no? Bueno, en lo que es en la plataforma de las sesiones del Colegio de Medicina Interna y también en Facebook. Y bueno, nos acaba de llegar otra pregunta. El uso de inmunoglobulina humana en pacientes cirróticos sépticos, drogoresistente. ¿Existe alguna indicación, doctor Parodi? Que yo conozca, no quiere decir que no exista, pero no conozco indicación. Mm, No tengo ninguna experiencia ni he visto reportes al respecto. Ok. Quizás una situación más de tipo intuitivo, ¿no? Pudiera Sí, algo probablemente. extremo ante fallas, pero bueno, tampoco es una indicación para sepsis ni otro tipo de infecciones que puedan comprometer. Eh, Insisto, no he visto, no lo sé, no lo utilizo, pero bueno, por ahí hay que salir a investigar más, así que le agradecemos el aporte. Sí, claro. Bueno, siempre día a día, ¿no? Se va aumentando los conocimientos al respecto de y de cualquier otro tipo de enfermedades en los pacientes. Doctora Gaby, ¿alguna otra pregunta que vea ahí en el chat? Ninguna, doctora Cari. Creo que no, ¿verdad, doctora Gaby? Bueno, No, yo ya no. tampoco aquí veo ninguna otra pregunta como tal, solamente felicitaciones, doctor, muchísimas gracias, de verdad, por el tiempo. Sabemos que es una hora muy complicada también allá en Argentina. Tenemos, creo que 3 horas de diferencia. Ahorita ya debería estar dormido y descansando para llegar a trabajar mañana, pero bueno, sabemos que siempre tiene un compromiso muy, muy importante con lo que es la academia, no nada más con sus alumnos, sino también ese compromiso que hace extensivo siempre con todas y cada una de las asociaciones y de los colegios a nivel de su país y también a nivel Latinoamérica. Gracias por compartirnos. No sé si quiera dejarnos una reflexión final, doctor Parodi, acerca de este tipo de problemas, de enfermedades en este tipo de pacientes. Eh, bueno, primero le agradezco todas las preguntas. Con esto de virtualidad, a veces la falta de ese feedback y ese intercambio, y la verdad que me alegra mucho el interés por y las preguntas y en el futuro espero estar en forma presencial. Ya he estado en otros congresos del Colegio de Medicina Interna de México y me han tratado tremendamente bien y me siento como en casa, así que le agradezco nuevamente la invitación. Es uno de los colegios de medicina interna del mundo de referencia por su potencia académica y de amistad. Así que con respecto creo que hemos tratado bastante las infecciones en cirrótico. Uno lo agruparía en la importancia, en la frecuencia, en su mal pronóstico y en todo lo que hablamos de el sitio de adquisición para pensar en germen multiresistentes y no equivocarnos en el plan inicial. Y que finalmente, más allá de lo como somos los internistas, de estos protocolos y guías generales que uno puede dar, después está el arte de estar al lado del paciente y ver sus variables, ver cómo va evolucionando y ir modificando las conductas. Pero bueno, creo que todo este contexto general de conocimientos nos ayuda mucho a tomar decisiones en la práctica de todos los días, porque lo vemos muy frecuentemente. Sabemos de lo que es el alcoholismo, las virosis crónicas, los pacientes hepatópatas nos toca tratar a todos los internistas y este es uno de los escenarios más comunes, así que yo agradezco también a quien seleccionó este tema entre las opciones, pues es un tema eminentemente práctico y cotidiano. Así que más que enviarle saludos y agradecerle que es un gusto de alguna manera colaborar con nuestros colegas internistas de México. Sin duda, doctor Parodi, muchísimas gracias y sí, agradezco toda la disposición que ha tenido siempre con nosotros, el Y tiempo, aprovecho a la hora. enviar saludos a varios amigos internistas, no los vamos a nombrar uno por uno, ellos saben,
que Ajá. colaboramos, intercambiamos y también han estado por acá en nuestros congresos. Sin duda. Y esperemos que nos veamos pronto, doctor, ¿no? Ya está la invitación abierta. Tenemos por ahí 2 eventos que son insignia para el Colegio de Medicina Interna, como son el curso internacional, que bueno, ya lo tenemos un poco más cerca, pero probablemente para el Congreso Nacional, con todo gusto. Está invitado, doctor. Muchas gracias. Sabemos que tenemos muchos temas que es más que experto y nos puede, bueno, ayudar en ampliarnos el conocimiento a todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, doctor Parodi. Que tenga buena noche. Gracias, doctora Gaby, por acompañarnos en esta noche también, por la colaboración con el colegio, nuestra segunda vocal suplente. Muchísimas gracias. Y que descansen. Nos vemos la próxima semana. Tendremos un tema también muy interesante que son farmacodermias, lo que debemos saber como internistas. Bueno, muy buenas noches a todos. Que descansen.